Hola, bienvenidos a otro episodio de Ángulo Crítico, una manera de ver el mundo, no solo contemporáneo, sino algunas cosas que debemos revisar en cuanto a conceptos de valoración de la condición humana. ¿Por qué estoy contando esto? No les voy a contar ninguna noticia nueva, sino algo de una noticia que aconteció hace un tiempo en el mundo científico y que tiene un eco desconocido para el gran público en cuanto a la valoración de la inteligencia. Revisando los premios Nobel, recordamos que en 1956 fue premiado con el Nobel de Física, como era el muchacho Bradford Shockley, William Bradford Shockley. El doctor Shockley, desde 1947, descubrió nada menos que el transistor. Si uno se pone a pensar lo que significa el transistor, algo que tiene que ver con elementos y componentes que estamos usando en este preciso momento, tanto para registrar como para reproducir, está en los satélites. El transistor es un semiconductor. Lo que descubrió Shockley realmente revolucionó la historia de la tecnología en comunicaciones. Se usaban antes válvulas de vacío, esas lámparas que tenían los antiguos televisores, ¿se acuerdan? Hay que cambiarle la lámpara, decía el técnico, y venía y cambiaba, calentaba mucho, consumía mucha corriente. Desde el tiempo que se inventó el transistor, el semiconductor, en realidad se desarrolló desde que hubo necesidad por la guerra con el tema del radar. El radar, que es un sistema de rebote de una onda que debe ser captada, almacenada y amplificada cuando choca con un objetivo y se ve en una pantalla, fue un invento de la Alemania nazi. De todas maneras, lo que hizo este científico estadounidense es reducir el equipo de recepción de radar y perfeccionarlo, porque con las lámparas de alto vacío había mucho ruido de fondo y mucho gasto de energía para observar un blanco determinado. Y él descubrió el semiconductor. El primero fue el diodo de germanio, una de las tierras raras. Germanio figura en la tabla de los elementos como tierras raras, y que conduce la corriente en un solo sentido y no vuelve al sentido opuesto. Actúa como una válvula electrónica. Válvula eran los de vidrio. Esto también, pero es semiconductor porque solo pasa una de las fases de corriente, solo la positiva o solamente la negativa según la necesidad del dispositivo. No pasa toda la corriente alterna. Por eso es alimentado con corriente continua. AC/DC, el nombre de esa banda mítica, ¿no? AC, Alternating Current, Duty Current. La corriente alterna versus la corriente continua. Además, el consumo es menor. Gran descubrimiento de William Bradford Shockley. Este científico que desde 1947, yo recuerdo que había desarrollado este estudio, inventó luego el transistor unijuntura hasta que se perfeccionó con los de silicio germanio. A partir de allí luego vinieron los circuitos integrados y todo se pudo miniaturizar. Pero lo que quiero contarles es otra cosa. En la década de 1970, creo que este registro que les voy a mostrar, desde 1972, la televisión británica le hizo un reportaje a William Bradford Shockley. Y este Shockley, en una interlocución que tuvo, quiero que presten atención las características del entrevistador. El entrevistador, y también había una entrevistadora que permaneció en silencio durante toda la nota, que la van a ver brevemente. Entraron en un tema, digamos, de la teoría de la evolución y la inteligencia, y yo quería analizar esto en la actualidad, cómo la estructura del pensamiento de muchos científicos está, digamos, cortada por una tijera tan mecanicista y tan darwinista que llegué, al enterarme de esto, al borde del asco, un asco personal. Digo, pensar que esta gente fue reconocida con un alto premio, pero claro, fue el premio Nobel de Física, recordamos, no hay ninguna otra cosa como la valoración del ser humano, porque se habla nada menos en la entrevista que la inteligencia y su relación de si son inferiores o no
en cuanto a intelecto, los negros. Pero vamos a dejar que usted saque sus conclusiones. Este mural cerámico de mosaicos esmaltados está en Jamaica, corresponde a una hacienda de un productor cafetero que se hace aquí servir por un esclavo nativo del lugar el café producto de la producción. Veamos este reportaje de 1974 por la BBC de Londres al Premio Nobel 1956 acerca de unos temas que conciernen a la inteligencia humana. Doctor Shukle, usted puede respondernos por sí o por no. ¿Cree que las personas negras son inferiores en inteligencia a causa de su herencia? Yo digo que mis investigaciones me han conducido a una conclusión tajante, terrible. Según mis opiniones, los déficits intelectuales y sociales de los negros americanos desde los orígenes raciales y genéticos están causados y es imposible remediar o mejorar su entorno. Entonces, ¿usted tiene alguna solución a este problema? Propongo por primera vez de todo que se hagan esterilizar. Este propósito está basado en observaciones científicas de la deficiencia genética en ciertas personas. Por supuesto, se deben castrar. Es lo mejor. Muy bien, amigos, hecha esta exposición, debemos aclarar que había un doblaje subtitulado ahí en francés, porque este archivo, la BBC de Londres, procuró no divulgarlo, pero siempre algún empleado infiel sacó el videotape, la cinta, y lo pasó para el lado francés, y en algún archivo lo han guardado y llegó hasta ángulo crítico, porque estamos convencidos de que en la actualidad todavía hay muchos personajes que tienen esa misma estructura del pensamiento. ¿O me equivoco?